Y continuamos, amigos televidentes, y recibimos, y es un placer tener con nosotros esta mañana al diputado Carlos Emilio López. Gracias, Carlos Emilio, por estar con nosotros y acompañarnos esta mañana. Queríamos hablar con usted sobre varios aspectos de la vida nacional y también de los derechos que tiene cada pueblo, ¿verdad?, en el mundo a su soberanía, a la autodeterminación. Y quisiera empezar por eso, como especialista en derechos humanos, ¿verdad? Sé que tiene usted una larga carrera sobre los derechos humanos. También hizo un esfuerzo extraordinario durante el trabajo que realizó con las comisiones de reconciliación y paz. Me recuerdo que recorrió todo el país. Y en ese sentido quisiera comenzar por ahí, ¿verdad? Y es la lucha que no termina, que siempre vigente, de nuestro país por la soberanía, la autodeterminación y la independencia. Porque, pues, trágicamente, Nicaragua siempre ha sido agredida, ha tenido que enfrentar políticas injerencistas, y bueno, y ahora nos encaminamos a un proceso electoral que tiene un punto álgido en la elección, que es el 7, no termina ahí porque luego viene todo el procedimiento de toma de posesión y todo lo demás. Pero háblenos un poco de ese derecho, el derecho de los pueblos a la soberanía y a la autodeterminación. Bienvenido, Carlos Emilio. Buenos días, Alberto. Un saludo a vos y a todas las familias nicaragüenses que sintonizan el Canal 4. Los derechos de soberanía, independencia y autodeterminación son derechos que están reconocidos en la Constitución Política de la República de Nicaragua. Están consignados en el artículo 1 de la Constitución. Y literalmente nuestra ley suprema señala que son derechos irrenunciables, inalienables, intransferibles del pueblo de Nicaragua. Que la independencia, la soberanía y la autodeterminación son derechos del pueblo nicaragüense, y además es un deber del pueblo defender esos derechos. Así lo dice la Constitución, que son derechos que protegen la vida colectiva del pueblo. Debemos señalar también que estos derechos, además de estar consignados en la Constitución, están reconocidos en una gran cantidad de instrumentos internacionales de derechos humanos, en pactos, en convenciones, en declaraciones de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos. Y todo este marco jurídico internacional reconoce a estos derechos como derechos colectivos. Se le llama de distintas maneras, se le llama derechos de los pueblos, derechos colectivos, derechos de tercera generación, y además de la soberanía, la independencia y la autodeterminación, se incluye como parte de los derechos colectivos a la paz y al desarrollo, en donde el titular del derecho es el pueblo. Es decir, esos derechos son conglobantes, son pertenecientes a todas las familias, a todas las comunidades, sin discriminación de ningún tipo, ni económica, ni social, ni cultural, ni étnica. Son derechos de toda la colectividad. Y el hecho de que sean derechos de toda la nación, eso permite una tutela colectiva y el ejercicio de otros derechos. Es decir, si el pueblo tiene independencia, tiene soberanía, tiene paz, tiene la posibilidad también de tener educación, salud, vivienda, seguridad social, deportes, cultura, seguridad alimentaria y otra gran cantidad de derechos económicos, sociales, culturales. Pero ¿qué significan los derechos de soberanía, autodeterminación e independencia? Independencia es el elemento fundamental que constituye a un Estado-nación, a un Estado-pueblo. Como dice nuestra Constitución, Estado social y democrático de derecho. Significa que no somos subordinados, que no estamos dependientes de ningún Estado, de ningún grupo de Estados, de ningún poder supranacional, de ningún organismo internacional. Soberanía significa que nosotros tomamos nuestras propias decisiones y que tenemos jurisdicción en nuestro territorio y que las instituciones de Nicaragua funcionan y deciden en el territorio nacional. Si sumamos estos tres derechos, independencia, soberanía y autodeterminación, se traduce en que las autoridades de Nicaragua son las autoridades que el pueblo elige en un proceso democrático, en un proceso directo, en un proceso transparente.
Nuestras autoridades son el comandante Daniel y la compañera Rosario. Han sido electos por el pueblo de manera soberana. Dice la Constitución que la soberanía descansa en el pueblo. Todo lo que te estoy diciendo está en la Constitución Política, artículo 2, que la soberanía descansa en el pueblo y que el pueblo ejerce su soberanía a través de sus autoridades electas. Entonces, nuestras autoridades no son las que el Imperio del Norte quiera que tengamos, no son las que ningún bloque de países quiera que tengamos. Nuestras autoridades son las que las familias nicaragüenses deciden que sean nuestras autoridades. Soberanía, independencia, autodeterminación significa que las decisiones de Nicaragua se toman en Managua, se toman en la capital, sede de gobierno. No se toman en ninguna otra capital, no se toman en Washington, no se toman en Bruselas, no se toman en ninguna otra ciudad, se toman en Managua, que es la sede de gobierno. Significan estos derechos colectivos que las leyes de Nicaragua son las leyes que aprueba la Asamblea Nacional. Nuestras leyes económicas, nuestras leyes sociales, las leyes que regulan el funcionamiento del Estado, son las leyes que aprueba el Poder Legislativo de Nicaragua. No son las leyes que se aprueban en el Congreso de los Estados Unidos, no son las leyes que se aprueban en la Unión Europea, ni en ningún otro espacio geográfico del mundo. Nuestras leyes, las leyes que rigen el territorio nacional, son las leyes que aprueba la Asamblea Nacional. Significan estos derechos conglobantes que los procesos electorales de Nicaragua son organizados, administrados y certificados por el Poder Electoral de Nicaragua, por el Consejo Supremo Electoral. No son decididos, no son auditados por poderes internacionales, como era en antaño, en que el ejército de los Estados Unidos era quien organizaba el proceso electoral y quien daba su visto bueno si ese proceso electoral había sido transparente o no. O sea, no son poderes exógenos a nuestras autoridades nacionales las que deciden sobre el proceso electoral. Son nuestras autoridades. Y las autoridades que asumen el poder, vos decías, Alberto, de que después del 7 de noviembre hay una toma de posesión, tal y como lo ha sido en el año 2007, que asumió el comandante Daniel, tal y como fue en el 2011 y tal como fue en el 2016. En el 2022 será igual. Serán nuestras autoridades las que certifican quiénes son las autoridades, es decir, las autoridades electorales certifican las autoridades de gobierno, ¿verdad? Por otro lado, las decisiones judiciales. Las decisiones judiciales las toma el Poder Judicial. El Poder Judicial en cualquiera de sus instancias. En primera instancia, los jueces locales de distritos. En segunda instancia, los tribunales de apelaciones. Y en tercera instancia, el Consejo Supremo Electoral. Todos los conflictos jurídicos se dilucidan por el Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia, ¿no? Los magistrados. La Corte Suprema de Justicia como la máxima instancia del Poder Judicial. O sea, las decisiones judiciales no las toman las corporaciones, no las toman las transnacionales, no las toman los poderes económicos ni los poderes fácticos. Es el Poder Judicial de Nicaragua quien resuelve sobre la culpabilidad o sobre la inocencia de alguien que ha sido señalado como infractor, como delincuente, frente al orden penal o al orden jurídico nicaragüense. Entonces, eso es soberanía, eso es independencia. Significa que no somos colonia de nadie. Lo ha dicho muchas veces el comandante Daniel. Nicaragua no es colonia de nadie y eso es independencia y soberanía. Significa que no somos parte de la Capitanía General, como lo fue en la época recién colonial o postcolonial. No somos patio trasero de nadie. O sea, somos autodeterminados, decidimos en Nicaragua. El modelo económico, social, el modelo de políticas públicas de Nicaragua lo decide el gobierno, eso es soberanía. O sea, nuestro modelo de desarrollo no es un modelo importado, no es un modelo copiado, no es un modelo dictaminado por los organismos financieros multilaterales. Nuestro modelo de desarrollo ha sido construido
por el gobierno de reconciliación y unidad nacional con el protagonismo de las familias y las comunidades. Modelo de desarrollo que tiene como centro a las personas y las familias y las comunidades. Modelo de desarrollo que apunta a erradicar la pobreza, a crear condiciones y niveles de vida digna para todos los sectores de la población, para la niñez, la juventud, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las personas con VIH, las personas con enfermedades crónicas, a las personas pertenecientes a los pueblos originarios y afrodescendientes, la ciudadanía del campo, de la ciudad, es decir, todos los sectores de la población. Ese es nuestro modelo de desarrollo. Nuestro modelo de desarrollo no está dictado por un banco internacional. Nuestro modelo de desarrollo no está emitido por una empresa consultora internacional. Nuestro modelo de desarrollo ha sido construido por los campesinos, los artesanos, los productores, y ese modelo de desarrollo autóctono, nacional, nicaragüense, pinolero, es lo que nos ha permitido ir saliendo paulatinamente de la pobreza, es lo que nos ha permitido crear un modelo educativo con amplia cobertura, con calidad, es lo que nos ha permitido ir construyendo un modelo de salud que ha venido disminuyendo tasas de mortalidad infantil, de mortalidad materna, venciendo las epidemias. Este modelo de desarrollo es lo que nos ha permitido construir un país productivo, un país que se autoabastece alimentariamente, un país con capacidades de soberanía alimentaria, porque la soberanía es multidimensional, no solamente es soberanía jurídica, no solamente es soberanía política, claro, también es soberanía alimentaria, también es soberanía en cuanto a los recursos naturales. Significa que el Estado de Nicaragua decide sobre sus recursos naturales y no son las transnacionales las dueñas de nuestros recursos naturales, sino que es el pueblo, el gobierno a través de sus políticas económicas y sociales amigables con la madre tierra, administra esos recursos naturales en función del desarrollo de las comunidades. Ahora, esa es la parte, digamos, que estamos claros todos. Y hay una suerte de insistencia, por llamarlo de alguna manera, pero no, más bien de una política injerencista, una política agresiva, y es la persistencia de los Estados Unidos en inmiscuirse en los asuntos internos de Nicaragua. Ya vimos todo lo que pasó, todo lo que se provocó aquí, ¿verdad?, con una gran cantidad de millones de dólares. Se advirtió, le advirtió el presidente que querían volverlo a hacer, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, aquí hay leyes, que usted lo ha mencionado, que ponen en su lugar a la gente que está delinquiendo. Pero hay, digamos, una persistencia de parte de los Estados Unidos, utilizando algunos países, ¿verdad?, que actúan como títeres de ellos, para llevar a Nicaragua y establecerles un juicio que no tienen derecho, pues, ya lo ha dicho, las sanciones, por ejemplo, solamente por el Consejo de Seguridad Nacional, de Seguridad de las Naciones Unidas. Y aquí algunos países se arrogan el derecho de establecer sanciones que son ilegales, Carlos Emilio. Este modelo de desarrollo del cual estamos hablando, y este modelo de soberanía, este modelo de dignidad, este modelo de patria libre, de patria soberana, de patria digna, modelo liderado por el comandante Daniel, por la compañera Rosario, ellos han explicado en varias ocasiones al pueblo de Nicaragua que las llamadas sanciones no son sanciones, son agresiones. Lo ha dicho varias veces el comandante Daniel y la compañera Rosario. Son agresiones, agresiones a nuestros derechos, agresiones al derecho internacional, porque son medidas unilaterales, son medidas arbitrarias, son medidas que violentan todo el marco jurídico internacional sobre lo que hemos estado hablando, sobre los derechos de soberanía, autodeterminación e independencia. Porque reitero, son derechos que no solamente están en la Constitución Política de la República de Nicaragua, sino que están en una gran cantidad de instrumentos jurídicos internacionales que todos los estados deben de cumplir. Y paralelo a esos derechos, hay otros principios del derecho internacional, como el principio de la no injerencia, como el principio de la no intervención y el principio de que los estados soberanos deciden a lo interno sobre sus políticas económicas y sociales.
¿Por qué el comandante Daniel y la compañera Rosario han reiterado que son agresiones? Porque solamente un tribunal de justicia internacional puede emitir una sanción. Y un tribunal de justicia internacional, como la Corte Internacional de Justicia, emite una sanción posterior a un proceso judicial. Es decir, primero se tiene que interponer una demanda. Luego, ese tribunal de justicia, que no es un Estado, sino que es un órgano, ese tribunal de justicia recepciona esa demanda y manda a escuchar a las partes, a la parte que está interponiendo la denuncia y la parte que está siendo denunciada. Y una vez que el Tribunal de Justicia escucha las posiciones de ambas partes, emite una sentencia declarando inocente o declarando culpable, como fue el caso de la demanda que interpuso el gobierno y el pueblo de Nicaragua en contra del gobierno de los Estados Unidos en los años 80. Correcto. Eso fue una demanda. ¿Ante quién interpuso esa demanda el gobierno y el pueblo de Nicaragua? Ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que sí tiene facultades jurisdiccionales para recepcionar una demanda y para emitir una sanción. Después que la Corte Internacional de Justicia escuchó, recepcionó, tramitó la demanda y escuchó a las partes, es decir, escuchó al gobierno de Nicaragua como instancia que demandaba y escuchó al gobierno de los Estados Unidos como parte demandada, la Corte emitió una sanción declarando al gobierno de los Estados Unidos como violador de los derechos humanos del pueblo de Nicaragua por financiar grupos terroristas. Así lo dice la sentencia judicial. Y emite una sanción mandando al gobierno de los Estados Unidos a indemnizar al gobierno del pueblo de Nicaragua por 17.000 millones de dólares. Entonces, eso sí es una sanción, ¿ya? Con todo elemento de las garantías al debido proceso, etc. Y en base al derecho internacional. Pero lo que se le ha impuesto al gobierno y al pueblo de Nicaragua son agresiones, porque son decisiones unilaterales, no ha habido ningún proceso judicial ni están basadas en ninguna ley internacional. Muy por el contrario, violentan el derecho internacional, el derecho que tiene el pueblo de Nicaragua a vivir en paz, en tranquilidad, en armonía, a seguir construyendo este modelo de prosperidad colectiva, de desarrollo humano, centrado en las personas, de seguir construyendo el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano, que vamos a iniciar en el año 2022, la cuarta versión. El Plan Nacional de Desarrollo Humano ha tenido 3 versiones. La primera versión fue del año 2007 al 2011. La segunda versión del año 2012 al 2016. La tercera versión del 2017 al 2021, que está concluyendo ahorita, y el comandante Daniel y la compañera Rosario van a impulsar la cuarta versión, que es el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026. Y lo afirmamos con total y absoluta seguridad de que el pueblo de Nicaragua el 7 de noviembre va a reafirmar este modelo, porque es el pueblo votando por el pueblo, es el pueblo reafirmando este modelo de educación inclusivo para todas las personas, es el pueblo campesino votando por el bono productivo, por toda la habilitación económica a los pequeños y medianos productores. Son las mujeres votando por su gobierno, un gobierno que ha permitido titular la propiedad en favor de las mujeres. Son los pueblos originarios de la costa Caribe votando por el Frente Sandinista, porque este gobierno es el gobierno de los Mayanes, es el gobierno de los Miquitos, de los Ramas, de los pueblos afrodescendientes, de los pueblos originarios afrodescendientes del Caribe, del Pacífico, del Centro, del Norte. En el caso de la costa Caribe, nuestro gobierno ha titulado en favor de las comunidades ancestrales. El 31% del territorio nacional ha sido titulado en favor de los derechos colectivos, en favor de los pueblos originarios y afrodescendientes. El 51% de los territorios de la costa Caribe han sido titulados en favor de estos pueblos ancestrales.
La multiculturalidad, nuestro gobierno, todos estos años ha estado promoviendo la multiculturalidad, las tradiciones, las costumbres, las cosmovisiones, los idiomas de la costa caribe, un proceso de educación multicultural, en donde los pueblos originarios reciben sus procesos educativos en su lengua materna. Entonces los pueblos originarios van a votar por el Frente Sandinista, la juventud va a votar por el Frente Sandinista, porque la juventud en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza, en el eje número 6, la juventud representa un eje central de desarrollo, así está señalado. El plan tiene 12 lineamientos estratégicos. El número 1 es la estabilidad macroeconómica, el número 2 es reforzar las condiciones básicas del desarrollo, el número 3 es la potenciación de los talentos humanos, el número 4 es la consolidación de los bienes y servicios básicos, el número 5, seguir avanzando en equidad e igualdad de género, el número 6, ya lo decíamos, la juventud como desarrollo humano, el número 7, más y mejor producción, diversificar la producción, producción agropecuaria, la producción en los distintos tipos de ganadería, ganadería vacuna, ganadería porcina, caprina, la acuicultura, la apicultura, todas las formas de producción se continuará en este plan 2022-2026. El número 7 es la economía creativa, la economía solidaria, la economía con justicia social, la economía que crece, pero que esos ingresos nacionales se redistribuyen en favor del pueblo. La número 9 es dinamizar los comercios y los mercados, porque nuestro gobierno trabaja con la lógica de que el mundo ya no es unipolar, el mundo es multipolar y es multicéntrico. Entonces nosotros no solamente tenemos relaciones con un país, tenemos relaciones con muchos países. Entonces los bienes, los productos que se generan en Nicaragua, la idea es comercializarlos con diferentes naciones. La número 10, ciudades inclusivas y resilientes. Seguir construyendo ciudades bonitas, limpias, arborizadas, con espacios de armonía con la madre tierra y de espacios de convivencia familiar, con parques, con estadios, masificando el deporte en las ciudades. Ciudades inclusivas y resilientes significa espacios dignos en las ciudades, zonas peatonales, museos, bibliotecas, lugares de esparcimiento sano para las familias nicaragüenses. Esas son las ciudades que ya estamos construyendo, porque el futuro ya llegó a Nicaragua. Todos estos lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Humano no es discurso, no es promesa que se va a hacer, es que todos estos 12 ejes ya se están ejecutando. Lo que va a hacer el plan en el próximo quinquenio es fortalecer, ampliar, consolidar, potenciar lo que ya se está haciendo. El 11 son medidas ante el cambio climático, es decir, avanzar en los procesos de arborización, de reforestación, de cuidado de la madre tierra, de protección de los depósitos de agua, de protección de los mantos acuíferos, del agua que tenemos en el subsuelo, de proteger la flora, la fauna, la biodiversidad ambiental, todo lo que tiene que ver con nuestra madre tierra. Y la 12, ya lo decíamos, es seguir haciendo de la costa caribe una zona especial de desarrollo. Es decir, dejar totalmente en el pasado la pobreza, la exclusión y la discriminación, el abandono que vivían los pueblos originarios y afrodescendientes de la costa caribe. Todo el progreso, todo el desarrollo en infraestructura económica y social que vemos en el Pacífico, hoy también lo vemos en el Caribe. Carreteras, puentes, caminos, luz eléctrica, agua potable, hospitales, escuelas, centros de desarrollo infantil. Todo eso que vemos en el Pacífico, hoy lo vemos también en la costa caribe y en los próximos 5 años, 2022-2026, seguiremos esa ruta de desarrollo. Permítame ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos. No se vayan. Bueno, estamos en la parte ya final de la entrevista y quería aprovechar que estaba aquí Carlos Emilio para preguntarle sobre un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa y que ha resultado ser una disposición de la Asamblea Nacional, una ley que ha cobrado mucha popularidad, y es el tema de los títulos en las universidades, Carlos Emilio. ¿Cuál fue la intención de toda esta ley? Entiendo que esto viene a aliviar, digamos, a aliviar
la economía, la finanza de muchas familias, de miles de familias, que se miraban obligados que para titular a sus hijos tenían que entregar 800, 1000 y pico de dólares, lo cual era para mí una barbaridad, ¿verdad? Y para muchos otros seguro. Pero esto ha caído bien en la población. Carlos Emilio, ¿cuál fue la intención y qué es lo que establecen, ¿no? Con claridad para estas universidades que se ganaban un aguinaldo, hermano, extraordinario? Yo le decía a algunos, ¿verdad? Clase de aguinaldo que tienen ustedes. ¿Cómo está eso? La ley de titulación Ajá. para el nivel de universidades y de educación técnica superior es una ley que fue dictaminada por la Comisión de Educación, Cultura y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional. Fue consultada con todas las instituciones que forman el sistema de educación de Nicaragua, con el CNU, con el Ministerio de Educación, con el Instituto Nacional Tecnológico INATEC, con el CNEA, que es el Consejo Nacional de Acreditación y Evaluación, el Ministerio de Educación, todas las instituciones que conforman el sistema de educación en Nicaragua. Esta ley establece una serie de regulaciones sobre la emisión de los títulos, pero un tema central de esta ley es la regulación de los costos de titulación. Esta ley establece que un título de educación técnico superior o un título universitario no puede superar los 1.500 córdobas. Ese es lo máximo que una universidad pública, una universidad privada o una universidad comunitaria. Las universidades comunitarias son las universidades de la costa caribe. Correcto. Ninguna universidad del país puede cobrar por su título, por la emisión del título para los egresados, más de 1.500 córdobas. Así que esta ley sepultó para siempre esos cobros pesados, onerosos para el pueblo de Nicaragua, para las familias nicaragüenses, para las familias trabajadoras, de montos como los que vos decías, $700, $800, $1.000 y hasta más. Lo otro que esta ley establece es que la graduación es opcional. Es decir, los egresados no tienen la obligación de salir en un acto de graduación. Si ellos quieren, salen; si no quieren, salen. Por lo que representa un costo, ¿verdad? También, por lo que representa un costo. Y la ley establece que el costo máximo que puede establecer una universidad por el acto de graduación es la mitad de lo que vale el título. Es decir, 750 córdobas. Es el máximo que una universidad puede cobrar para que los egresados participen en el acto de graduación. Si el egresado dice, no, yo no quiero participar, no participa, no tiene que pagar ese costo y la universidad solamente le cobra la emisión del título o la reposición del título. Es decir, si ya lo obtuvo pero lo perdió, se le destruyó por cualquier razón, solicita que se lo emitan de nuevo y el costo de igual manera no puede pasar los 1.500 córdobas. Esta ley, hemos estado recibiendo los diputados muchas preguntas. Una de las preguntas del pueblo de Nicaragua es ¿cuándo va a entrar en vigencia? Esta ley entrará en vigencia inmediatamente que se publique en la Gaceta Diario Oficial de la República. Una vez que el comandante Daniel mande a publicarlo en la Gaceta, entrará en vigencia. Ahora, hay temores, Carlos Emilio. Hay temores de que las universidades inventen cualquier otro costo, cualquier otro trámite que implique cobros. ¿No se previó eso en la ley? La ley regula particularmente lo que tiene que ver con la emisión de los títulos. Pero hay otra ley que aprobamos también, justamente ese mismo día, que tiene que ver con el funcionamiento de las universidades, que tiene que ver con la calidad de la educación superior. Es una ley que reformula y fortalece el rol del CNEA, que es el Consejo Nacional de Acreditación y Evaluación de las Instituciones de Educación Superior. El CNEA, a partir de esta reforma, se le han otorgado, se le han asignado nuevas funciones y atribuciones que va a vigilar, a supervisar el pensum de las universidades, la estructura temática, una gran cantidad de mecanismos de funcionamiento de las universidades
y las universidades que no se sometan a los parámetros que establezca el CNEA van a ser sancionadas. De igual manera, las universidades que no cumplan con lo que establece los costos de titulación, el CNU va a aplicar sus medidas. Esa es otra pregunta que nos ha hecho el pueblo. ¿Dónde recurrir, verás, si las universidades no quieren cumplir con la titulación? Al Consejo Nacional de Universidades, al CNU. Hay que ver estas dos leyes. El profesor José Antonio Cepeda, que es el presidente de la Comisión de Educación, lo ha explicado muy bien. Él ha dicho, tenemos que ver la ley del Consejo Nacional de Acreditación y Evaluación y la ley de regulación de los títulos de manera conjunta, no las podemos ver separadas. El CNEA va a regular y supervisar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, calidad de las universidades, de los centros de educación superior. Y la ley de titulación está bajo el alero de la supervisión del Consejo Nacional de Universidades para que las universidades cumplan con este mandato. Es un mandato, es una obligación y nadie está por encima de la ley. Todas las universidades están en la obligación de cumplir estos costos, digamos, estos aranceles, ¿no?, que han sido regulados, que han sido establecidos. Reitero, no pueden cobrar más de 1.500 córdobas por la emisión o la reposición de un título. Y no pueden cobrar más de 750 córdobas por la participación en el acto de graduación. Que es voluntaria, que no es exigida. Es voluntaria. Que es exigida. Bueno, estamos ya en rumbo a la elección del 7 de noviembre y las encuestas le dan preferencias al Frente Sandinista. Ahí me imagino que al igual que muchos, pues pensará que es por todo el trabajo que se ha venido haciendo, ¿no? Porque cuando usted mencionaba ese plan de desarrollo y explicaba que es la cuarta versión, uno revisa lo que se ha venido haciendo, pues, y no hay comparaciones con la historia, ¿no? Por donde uno mire, observa lo que se ha venido haciendo, ¿no? No hay duda que el pueblo de Nicaragua votará por esa senda, ¿no? Alberto, O la alberga. Alberto, las familias nicaragüenses reafirmarán con su voto este 7 de noviembre este modelo de paz, de desarrollo, de crecimiento económico con justicia social, de prosperidad. Tenemos el mejor presidente en la historia de Nicaragua y tenemos la mejor vicepresidenta en la historia de Nicaragua. Tenemos el gobierno que ha transformado el país en poco tiempo. Es decir, el desarrollo ha llegado de forma acelerada a todo el territorio nacional. La cobertura de energía eléctrica, claro, sí. 99%. Sí. Es decir, dejamos de ser un país en oscuridad, porque el neoliberalismo es eso, es sinónimo de oscuridad. 54% de energía eléctrica en el neoliberalismo, con el sandinismo es 99%. Neoliberalismo es escuelas abandonadas, destruidas, deterioradas. Sandinismo es escuela para todos, educación para todos, gratuita, de calidad, pertinente, incluyente. Neoliberalismo es abandono de los hospitales, es tratar la salud como una mercancía. Sandinismo es salud para todas las personas, hospitales, centros de salud, casas maternas, clínicas médicas especializadas, clínicas para el dolor, acelerador lineal para tratar el cáncer, atención a las enfermedades crónicas, disponibilidad de medicamentos en los hospitales. Eso es. Y yo siempre reitero, gobierno sandinista que gobierna para sandinistas y no sandinistas. Este gobierno por eso es de reconciliación, de unidad nacional, porque gobierna para los evangélicos, para los católicos, para las personas de las diferentes pertenencias culturales en todos los espacios geográficos. Es desarrollo para toda la comunidad. Entonces, amor con amor se paga, Alberto. El pueblo de Nicaragua ve, las familias nicaragüenses ven que la luz eléctrica, el agua potable, los alimentos, la educación, está en su entorno, está en su municipio. El pueblo reafirmará con su voto que será un voto de corazón. Este es un voto de corazón, pero es un voto también con conciencia, con convicción, para seguir esta ruta
de prosperidad, de desarrollo, de crecimiento, de bonanza, de bendición. Tenemos la bendición de Dios y vamos a continuar en esa ruta de bendiciones compartidas para el pueblo. Muchas gracias, Carlos Emilio, por haber estado con nosotros. Vamos a irnos a la pausa. No se vaya, ya regresamos.